Estamos grabando la sesión, así que cualquiera que se incorpore con un poquito de retraso podrá verlo sin problema. Y empezamos, bueno, comentando lo lejos que nos quedan ya esos pausados periodos de reflexión que podíamos tomar para tomar decisiones. Y esa clara focalización que tenía nuestro equipo a la gestión. Nuestro equipo estaba centrado en sus 2, 3 prioridades y se podía permitir el lujo de reflexionar durante incluso días. Ahora resulta que la velocidad aumenta y el ritmo necesario de análisis y gestión se vuelve vertiginoso. Y si paramos a reflexionar sobre qué hacer una semana, es que el marco ha cambiado tanto que ya no me sirve la reflexión. Se ha dado mucho durante estas semanas el discurso del teletrabajo como eje de la nueva era de la gestión. La nueva era de la gestión es teletrabajo. Bueno, no. El teletrabajo es la punta del iceberg. Tendríamos que hablar también de deslocalización, de micronización de todo tipo de acciones. De eso vamos a hablar. Todo se queda muy pequeño y muy rápido. Y la forma de afrontarlo, pues, también tiene que cambiar. Ahora, uno de los retos principales es la trazabilidad. ¿Por dónde iba? Este tema que tenía a medias, ¿cómo estaba? ¿Quién me debe? ¿Qué acción? Todo eso se convierte en un absoluto reto. Y la optimización del tiempo personal pasa a ser una auténtica odisea. Todo esto ya pasaba antes del COVID. Ponemos el foco en ello porque el COVID de alguna manera ha funcionado, como comentábamos en anteriores claves del café, como un acelerador de todo esto. Ahora de repente nos ha pillado el toro con este tema. De todo ello vamos a hablar. Y vamos a hablar con 3 invitados, bueno, de primer nivel y estaréis de acuerdo conmigo. En primer lugar, estoy encantado de presentaros a María Jesús Álava, es CEO de Apertia Consulting y es CEO del Centro de Psicología Álava Reyes, perdona, María Jesús. Además, es escritora, es conferenciante y es docente en múltiples organizaciones, universidades y escuelas. Hoy nos va a aportar una gran visión sobre las personas y los equipos. Bienvenida, María Jesús. Muchas gracias, Ezequiel. Fernando Gastón repite como ponente en nuestras claves del café, es director general y fundador de Improba Consulting y de Synapcore Technologies. Además, es miembro del consejo asesor de INEO IS. Hoy nos va a aportar una gran visión sobre procesos y operaciones. Bienvenido, Fernando. Bueno, gracias, Ezequiel. Y por último, Blanca Fondevila es e-Learning Experience Manager en IS y es una de los artífices de la transformación del IS en términos de IT. Hoy nos va a aportar una gran visión sobre el uso de herramientas y las necesidades formativas. Bienvenida, Blanca. Muchas gracias, Ezequiel. Y bueno, vamos al grano. Yo creo que después de la introducción y después del título de la sesión, la primera pregunta, en este caso para Fernando, es evidente, ¿no? ¿Qué es la micronización de la acción o de la gestión? ¿De qué estamos hablando cuando decimos micronización? ¿Y por qué hace falta inventarse este nombre? Fernando. Bueno, hacía falta inventarlo porque es un fenómeno que no tenía una palabra para denominarlo, ¿no? Y al final yo cuando hablaba de esto necesitaba algo a lo que anclarme y al final el término de micronización yo creo que define muy bien lo que está pasando en muchas organizaciones, ¿no? Venimos de, pues mira, desde que me dedico a la consultoría de operaciones más de 25 años, hace 25 años mejorar era muy sencillo. Entras en una empresa, hacías 4 cosas y empezaron a hacer resultados por todos lados. El nivel de capacitación de los directivos era muy limitado y, bueno, conseguir resultados, pues, era relativamente sencillo, ¿no? Conforme han cambiado los años y ciclo tras ciclo económico y crisis tras crisis, lo que pasa es que las empresas son más excelentes, ¿no? Entonces, aquello, la curva aquella del esfuerzo, ¿no? Y conforme alcanzamos la excelencia, lo que tienes que hacer para mejorar un poquito, ¿no? Esto lo hemos sufrido todo en nuestras notas, ¿no? Conseguir un 8, bien, un 9, ya, pero llegar al 10, ya tienes que hacer muchísimas cosas para llegar al 10 y muy bien hechas, ¿no? Conforme te acercas a la excelencia, para conseguir el sobreesfuerzo necesario es mucho mayor, ¿no? Antes hacías 4 cosas y conseguías una mejora del 30%, ahora te llama un cliente porque quiere mejorar un 2% el rendimiento de su fábrica, ¿no?
Claro, cuando todo el mundo está alcanzando esa saturación en todos los mercados y todos empiezan a ser muy eficientes y ya hemos alcanzado el punto ese que todos tenemos que hacer 200 cosas para lograr mejorar un poquito y seguir siendo competitivos, de repente resulta que tenemos que inventarnos nuevas cosas para seguir siendo competitivos. Entonces aparece la agilidad, ¿no? Los clientes de repente empiezan a pedir, oye, acórtame los plazos y yo quiero un muy buen servicio, ¿vale? Y además yo quiero que me des más servicios, no quiero que me des solamente un producto, ¿no? Ahora el cliente, y esto te lo encuentras todas las compañías, están pensando en cómo integrar más servicios para aportar valor añadido, ¿no? Pero además todo eso se hace en un entorno extremadamente cambiable. La innovación es una constante, las empresas están continuamente innovando, los competidores también, y eso hace que con facilidad tengamos que cambiar la portería de sitio. Eso implica que las empresas están continuamente teniendo que ser ágiles. Ágiles para responder a una agilidad que le demandan sus clientes. Como el cliente no quiere tener esto, yo tengo que ser muy rápido a la hora de reaccionar. Y eso afecta a mis fábricas y mis fábricas tienen que empezar a trabajar con pedidos muy pequeñitos, ¿vale? Y esos pedidos pequeñitos requieren de agilidad. ¿Agilidad de qué va la agilidad? La agilidad va de ser muy eficiente cuando cambio de hacer una cosa a hacer otra. O sea, cambio de hacer una cosa a otra no puedo estar pensando ahora qué tengo que hacer. Tengo que hacerlo claro y hacerlo rápido, cambiar y conmutar de una tarea a la otra. Eso es lo que nos da la agilidad. Y en el mundo de la empresa, pues lo mismo. En los grandes servicios, las áreas de servicios corporativos, de repente las prioridades estratégicas son unas o son otras, ¿no? Ahora lo hemos vivido con el COVID, ¿no? Dentro de ese entorno buca, ¿no? De alta volatilidad en que los cambios se suceden como si fuese una cascada, ¿no? Uno detrás de otro, pues de repente ha llegado el COVID, por si no era complicada la cosa, y te acuerdas que a todas las compañías están haciendo replanteamiento estratégico. Pero ya no solamente las empresas, es que la administración pública también se lo está haciendo, ¿no? Y de repente eso que es otro aluvión de proyectos y de actividades a desarrollar, además cada vez más transversales, ¿no? ¿Qué quiere decir que cada vez son más transversales? Que sean más transversales implica que como las soluciones para mejorar son cada vez más complejas, tengo que implicar a múltiples áreas de la compañía. Ya no vale que yo mejore en mi área, ¿no? Para yo mejorar en mi área, tiene que mejorar ingeniería, tiene que mejorar almacén, tiene que mejorar lo que hay antes, lo que hay detrás y también mis proveedores, ¿no? Eso implica que no solamente tenemos que hacer muchas cosas para mejorar, sino que para cada cosa que hacemos tenemos que implicar a un montón de gente. ¿Eso qué es? Eso es complejidad. Eso es continuamente cambiar de un tema a otro. Que llega el lunes el jefe de estar todo el fin de semana pensando y las prioridades cambian, ¿vale? ¿Y esos cambios qué implican? Implican, de repente, un despliegue de nuevas tareas. La gente tiene que dejar lo que estaba haciendo y volver a hacer otras cosas. Y todos esos cambios no somos eficientes haciéndolos. Y eso se traduce en reunionitis, en mailitis y unas productividades que las personas que han hecho números y que cuadran con los que hemos hecho nosotros, pues hablan de improductividades del personal de más valor añadido de la compañía de orden de 30 y 40%, ¿no? Porque no somos eficientes manejando esa complejidad. Fernando, cuando queremos optimizar todo tipo de procesos productivos, analíticos, enseguida tiramos mano de la tecnología. No de la tecnología por tecnología, con un sentido y con un criterio, pero nos da mucho soporte. Llegado a este punto de tantas microacciones y tanta complejidad como defines, quizá sea la tecnología la que nos pueda ayudar, ¿no? ¿Qué puede aportarnos la tecnología en este sentido? Bueno, la tecnología por sí sola ayuda, puede ayudar, ¿no? Y María Jesús estará completamente de acuerdo conmigo que no solamente la tecnología, que los hábitos personales han de andar por delante de la tecnología, ¿no? Y los procesos también tienen que andar por delante de la tecnología. O como mínimo los tres tienen que, como mínimo, avanzar en bloque, ¿no? Entonces, como reacción a estas necesidades que en muchas ocasiones simplemente se intuye o reaccionamos frente a un fenómeno de ineficiencia que se cuela en nuestras organizaciones, las empresas empiezan a introducir tecnología. Pero empiezan a introducir tecnología a troche y moche, ¿no? Sin adaptar a las personas a esas nuevas tecnologías, a esos nuevos hábitos, sin enseñarles a sacar el jugo a esas herramientas que se están poniendo en sus manos, ¿no? Entonces, y además las tecnologías que resuelven estos problemas, que permiten la interacción con agilidad, todo el mundo está implantando plataformas colaborativas, ¿no? Si no están adecuadamente implantadas, lo que te introducen es más complejidad y incluso te pueden llegar a agravar el problema, ¿no? Por una tecnologitis, ¿no? Un exceso de tecnología, ¿no? Entonces,
tiene que avanzar todo en bloque. Y por encima de todo tenemos que tener una visión de la tecnología, para qué sirve y para dónde vamos, ¿no? Y, Fernando, a mí me gusta lo que has dicho porque me acuerdo, no tiene nada que ver con tecnología, yo soy tecnóloga, pero me recuerda mucho a mi hermana, que ella todo le da miedo, o sea, todo le da miedo. Entonces, cuando se rompe algo en casa, lo arregla todo de la misma manera. A todo le pone celo, celo gordo, de ese que lo pega a todo. Y no es así. No puedes usar una cosa para arreglarlo todo, ¿no? El típico ejemplo es, no puedes darle martillazos a todo como si fuera un clavo, ¿no? Entonces, es un poco esto es la tecnología, ¿no? Que hay que saberla usarla porque es una cosa muy poderosa, pero también es muy peligrosa. Y yo creo que estamos en ese punto en que realmente alguien tiene que racionalizar y mirar desde fuera, y luego la herramienta elegida tiene que saberse implantar de una manera adecuada, ¿no? Un poco. Y además de que tiene que ser la apropiada en cada momento. María Jesús, ¿querías añadir algo en este sentido? Sí, no, yo creo que sumarme un poquito, ¿no? Es decir, la tecnología es un medio. Muchísimas personas están pensando que es el fin y este es el gran error. Y hay muchísimas personas que en ese medio además se sienten aún bastante inseguras, y gran parte de lo que tendremos que hacer y trabajar en el futuro será producir sean amigables, ¿no? Es decir, las personas se sientan tan cómodas utilizando la tecnología como se sienten hablando en condiciones normales, ¿no? Pero le dejamos a Fernando, que es su tiempo. oh, yo ya estaba terminando. Yo creo que lo habéis rematado muy bien. Yo no lo habría Estoy de rematado. acuerdo. Estoy de acuerdo. Mira, Blanca, como Blanca hoy nos puede aportar esa gran experiencia de tecnóloga en el IES, vamos a relacionarlo con lo que comentaba Fernando. Este ritmo frenético que llevamos con 40.000 temas abiertos también afectará, entendemos, a los modelos formativos. Cuéntanos un poco, Blanca, qué impacto tiene en el IES y qué papel juega esto en la concepción de los programas del IES y en estos nuevos modelos de e-learning que desarrolláis. Vale, mira, antes de nada vamos a ir un poquito más atrás. Es cierto que el COVID, la evolución, la transformación digital, que todo el mundo ahora está muy de moda esa frase, ¿no? Cuando la gente piensa que transformación digital es meter más tecnología o que todo el mundo es ordenador. Cuando transformación digital en una empresa significa cambiar tus modelos de negocio a causa del ataque o el cambio de la tecnología. La tecnología lo que está haciendo es que nuestros modelos de negocio cambien, tengamos que, antes que éramos un proveedor, cambiemos y hagamos más servicios, y es el cambio frenético, ¿no? Pero realmente el problema, y yo lo veo así desde siempre, es que los modelos educativos nunca han estado bien. O sea, no me puedes decir que antes en el pasado llegar a los 21 años sin haber hecho ninguna experiencia, no digo laboral, sino experiencia de lo que están educándote, de lo que te están explicando, esto es bueno. Esto no ha sido bueno nunca. Lo que pasa que antes aceptábamos más esta manera de hacer unidireccional. Es cierto que los profesores que tenían más experiencia tenían mucho más conocimiento y nosotros dejábamos que fuera unidireccional esta formación, ¿no? Pero no se sostiene por ninguna parte. Llegábamos al mundo laboral sin saber nada. Entonces es cuando empezaban a hacerse las prácticas a sueldos muy bajos o a cero sueldos, y donde sufría también incluso la empresa, porque decía, bueno, es que es un becario, tiene que aprender. Claro, este modelo, si yo te planteo, si tú tienes que subir una pared escalando o una escalera, ¿qué eliges? La escalera. Pues la escalera es esto es vertical, un poquito de formación, horizontal o quizás un poco subida, práctica. Vamos a practicar y realmente tú vas a adaptar ese conocimiento que has captado a tu estilo, porque cada persona es diferente y cada uno tiene un entorno diferente. Entonces, esto es bueno. Estos son los modelos educativos que han ido cambiando. Lo que ha pasado es que con el COVID esto se ha lanzado más porque hemos estado forzados a no poder estar en modo presencial. Y entonces hemos tenido que irnos a un modelo forzados, ¿no? Entonces, yo creo que después del COVID, imaginaros que esto desaparece del todo, han venido para quedarse estos modelos, todo y que tiene sus carencias, ¿no? Entonces, dicho esto, y muy conectado con la empresa, esto de la transformación digital y constantemente el cambio, pensad una cosa, lo ha dicho todo el rato Fernando, cambio, cambio, cambio. Nosotros tenemos que reinventarnos cada 2 o 3 años, es lo que hay.
Y esto genera una ansiedad y un estrés increíble. Entonces, hay que tomárselo de otra manera, pero es lo que hay. De hecho, hoy el analfabeto no es el que no sabe leer. El analfabeto es el que no es capaz de asumir el cambio, el que no es capaz de pensar que la formación va a ser de por vida. Por eso hay que buscar un modelo más adecuado, más llevable, que puedas integrar esa formación en tu día a día. Y además, los beneficios de esto pues, van a ser que a través del e-learning, que significa formación donde tú quieras, cuando tú quieras, vamos a maximizar esa expresión de e-learning con un concepto que es el microlearning, que serán capsulitas, átomos de conocimiento que tienen sentido de por sí, que tú al final de esa pequeña formación de 5 minutos, 10, 15, una hora, eres capaz de aplicarlo. Al final de esa sesión, de esa formación pequeña, tú eres capaz de practicarlo. ¿Y esto dónde lo practicas? En tu vida real. Con lo cual afianzas ese conocimiento, ¿no? Entonces, realmente nos ha ido bien, por desgracia, porque el COVID no es nada bueno, pero nos ha ido bien esto si realmente nos miramos y decimos, ostras, pues que ese es un modelo mejor. Cuidado, no digo que sea mejor que una clase presencial, de esto podemos hablar más tarde, pero antes me gustaría que lanzáramos una encuesta, porque me gustaría saber de todos vosotros, si tuvierais que elegir, ¿qué modelo os gustaría ahora en vuestra transformación, en vuestro modelo laboral y educativo? ¿Cómo os gustaría volver? Si pudierais elegir, ¿cómo te gustaría que fuera tu nuevo modelo laboral? ¿Te gustaría volver a trabajo presencial, si era lo que tenías? ¿Te gustaría un mixto? ¿Totalmente remoto? A ver, vais contestando. Uy, hay una rata en mixto, ¿eh? Sí, sí, no pasa nada, mixto. Habrá gente que ya tiene algún modelo remoto, pero sobre todo los que han hecho cambio, ¿cómo lo ven, no? Seguramente ha habido un cambio porque al principio era no me gusta nada y quizás después de un mes decís, oh, sí, me gusta. También es cierto que el tener hijos en casa, niños en casa, esto condiciona mucho, ¿vale? Tenéis que pensar en vuestro entorno real. Oye, mira, no lo tengo claro porque el mixto me gusta, pero si puedo colocar a mis hijos en la academia, ¿no? Entonces, ir pensándolo, porque es una pregunta. ¿Cuánta gente blanca venía de la idea de teletrabajo y teletrabajo, el modelo no presencial? Algunas empresas lo están implantando y ahora aborrecen el teletrabajo de una manera... Es que teletrabajo no es trabajar en remoto. Trabajar en remoto forzado, cuando tú te forzan una cosa que no estás preparado, eso no es teletrabajo. Eso no es teletrabajo, creo yo. No sé si mereces. Vamos a parar la votación, ¿vale? Ha votado ya el 70%. Finalizamos la votación y la compartimos para que todo el mundo la vea. Vamos a ver. Mira, a la gente quiere mixto. A ver en el chat si pueden poner, porque no tenemos preparada esta votación, pero si podéis decir si ya estabais haciendo el modelo mixto antes, la mayoría. Si sí o si no. Al ponerlo, ¿nos hacéis un resumen? Si estabais haciendo el modelo, sí, hay gente que no. O sea, ya estaban con modelo mixto. Esto es interesante, porque el que haya tenido un modelo mixto ya está preparado. Claro. Ya está preparado, no tiene tanto impacto. El problema es el cambio imprevisto en estas cosas siempre, ¿no? Pues bueno, fíjate, no, o sea, realmente, y ya te digo, es la circunstancia de cada persona. Entonces, esto es interesante porque fíjate que a pesar de todo, si yo hubiera hecho esta encuesta a la segunda semana, posiblemente sería, quiero volver. Pero cuando pasas un tiempo, es, bueno, y te vas adaptando, ¿no? Es cuando nosotros vamos adaptándonos, buscando nuestros truquillos, consenso con los vecinos, a ver quién se queda con los niños. Esto lo he visto, se organiza, los vecindarios se organizan, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque es lo mismo que pasa con la educación. Te acostumbras a este cambio, ¿no? Y lo que hablábamos del microlearning está o sea, aplica fantásticamente a las empresas porque hay que aprender, o sea, el onboarding de un nuevo trabajador de 8 horas que ya no se acuerda quién le han presentado, ni que esto no es viable. Entonces, el microlearning con unas aplicaciones que todo el mundo tiene un móvil, que puedas ir haciendo esto. Lo que sí que es importante es tener una plataforma buena, eso está claro, ¿vale? Y luego, lo que me preguntabas del IS. A ver, otra cosa muy buena que hemos hablado es la facilidad de practicarlo, ¿no? Learning by doing, ¿no? Entonces, el learning by doing en el IS siempre lo hemos aplicado porque nosotros nos basamos en el método del caso. Entonces, básicamente, expones situaciones reales en las que tienes que
plantearte tú desde tu punto de vista qué harías, ¿no? Pero, y aplicaba muy bien a algunos programas que ya por diseño te obligan a hacer estos parones. No eran blended, no había online, pero sí que eran, yo qué sé, por ejemplo, un EMBA, un PDG, que es viernes y sábado y te volvías al mundo real. Viernes y sábado y te volvías al mundo real. Podías practicarlo, pero la gracia que tiene esto del e-learning y el microlearning es que lo puedes practicar inmediatamente. Y si lo haces en módulos más pequeñitos, que sí que cuesta, es mucho más práctico, porque ya no lo aplicas forzado. Por ejemplo, un curso de negociación. Claro, yo estoy aquí con María Jesús en un curso de negociación, ya nos conocemos, yo ya sé que ella es más dura, pues yo intento negociar, pero esto no es la vida real. Estamos en el curso, ahí con nuestros cafés, nos hemos conocido. Yo me voy al mundo real y me enfrento a un señor que no conozco. Y no va a ser lo mismo que me enfrente yo, que se enfrente Fernando, que es un crack de la negociación, ¿no? Esto es el mundo real. Y luego, yo me he expuesto explícitamente, porque todo esto que estábamos hablando del cambio, implica un esfuerzo inicial personal de querer cambiar, de hacerlo activamente, ¿no? Entonces, existe otro concepto que es el omnilearning, que es que tú aprendes y ya ni te das cuenta que estás aprendiendo. O sea, tú estás aplicando un conocimiento que no estaba pensado para eso en otro entorno. Por ejemplo, me viene mi hija y me está negociando y yo sin querer, pues aplico cosas como empatía, empezar preguntándole qué tal le va el día. O sea, esto es el omnilearning. Y hablando de IES en concreto, también aplica al profesor. Ahora los profesores, en el modelo que tenemos ahora, tenemos que tener la facilidad de que el profesor sepa dar una clase presencial, una clase híbrida con gente en remoto, gente en clase, una clase online, quizás no esté en su casa porque lo ha cogido en medio de un hotel. O sea, es esto que implica más complejidad. Entonces, a mí me gustó mucho cuando vino Improba a hacer un estudio de los procesos, porque su manera es muy pragmática de ver las cosas. Y sí que estudió todo con mucha paciencia, muchas semanas, pero realmente al final incluso no se centró solo en el departamento este que me lo está explicando y yo ya me lo creo, no. Amplió, se fue a la periferia para entender toda la magnitud de las cosas, por este concepto transversal, estos procesos más transversales, ¿no? Hay más actores de los que te cuentan, ¿no? Y lo importante yo creo que al final es simplificar, ver cómo cogemos lo esencial de todo esto. Entonces, en esto nos ayudó mucho y realmente la complejidad está allí, ¿vale? Entonces, yo creo que te he contestado a tus preguntas. Sí, sí, sí. No sé si María Jesús, ¿te apetece añadir algo? Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Blanca. Es decir, la verdad es que la realidad ha venido para quedarse. Yo creo que vamos a un modelo mixto por las ventajas e inconvenientes que tienen cada uno de ellos. Es decir, el que no tengas la posibilidad de hacer teletrabajo en un momento determinado, un trabajo más en remoto, en este instante puede ser una tragedia. Las nuevas condiciones y favorecerá temas de conciliación. El que lo tengas que hacer obligatorio, que es lo que comentaba Blanca, que a partir de que nos ha ocurrido ahora, esto ha sido como si viniese un tren que nos ha arrollado en un momento determinado y la gente entonces no reacciona bien, reacciona con cierta resistencia. Luego, pues ha habido como diferentes fases, ¿no? De alguna manera. Es verdad que luego muchas empresas, cuando ha llegado el momento de incorporarse al trabajo, la gente ya había pasado por varias fases y había una cierta resistencia para incorporarse presencialmente. Esto ha sido un poquito una realidad, ¿no? Pero yo creo que vamos a ir a ese modelo mixto y es verdad que o nos ponemos las pilas y sabemos que tenemos que reaprender constantemente y reciclarnos cada 2 o 3 años, o lo vamos a tener complicado. Y la dificultad del profesor ahora mismo que va a tener que dar clase tanto presencial, semipresencial como en remoto, va a ser que las competencias que tiene que desarrollar son muy diferentes porque la motivación que tienes que generar realmente en el alumno es muy distinta. Mantenerlo enganchado con un sistema, digamos, más online te puede costar más, ¿no? Pero estos son temas que hay que ir trabajando a nivel prácticamente de profesorado, igual que en las empresas. Efectivamente. Un poquito a coalición de esto. Perdona, Blanca, que te he cortado. No, es que totalmente de acuerdo de lo que dices, sí, sí. Un poquito a coalición de esto que dice María Jesús. Bueno, la formación online está claro que tiene ventajas, pero también tiene sombras, ¿no? Es igualmente efectiva, Blanca. ¿Va a ser obligatorio combinarla? ¿O realmente con formación online podemos suplir totalmente la formación presencial? ¿Qué ventajas y desventajas encontramos? Bueno, hay cosas que se pueden hacer en online y hay cosas que no.
Entonces, todo dependerá de tus objetivos pero realmente tiene carencias. Es cierto que el networking parece una palabra muy fría esto de networking, ¿no? Porque realmente parece que sea tarjeteo, ¿no? Y no, en realidad no, en realidad llegas a establecer unas relaciones porque empatizas con tus compañeros de clase, las formaciones en sí. Esto me acuerdo que lo hablábamos con Fernando, que decías, wow, me voy unas semanas de curso, que es como aquello de que me voy ¿sabes? A un paraíso a relajarme. Un poco sí, porque al fin y al cabo es como que te dedicas a ti, ¿no? Claro, es tan eficiente la conexión que solo estamos esa hora que se pierde un poquito esta capacidad de disfrutar. Me acuerdo que hay como un concepto que se dice la slow food, ¿no? El comer despacio, el disfrutar de las cosas. Quizás también tenemos que, al principio en el online tendremos que forzar porque no es natural. Con lo cual actualmente en eso el presencial es mucho mejor. Tú en el presencial disfrutas del momento de que te metes en el coche, llegas al sitio, te has puesto la música y has escuchado las noticias. Tiempo para ti. Ya estás como relajado, ¿no? Estas cosas no las tenemos en el online. Yo venía de otra reunión, me he conectado justa, que está muy bien porque es muy eficiente, pero a veces nos tenemos que forzar. Yo a veces me pongo hasta medias horas y horas entre medio de mis reuniones para mí, porque seguro que me sale algo. Entonces, pero me tengo que forzar, tienes que como hacerlo súper explícito. Hablábamos el otro día con María Jesús de una cosa que es entre sesiones, que son sesiones muy largas en online, tienes como que forzar a veces que a la vuelta la gente como que estire. ¿Sabes? Y es como, es raro. O sea, la gente no está acostumbrada. En Estados Unidos más, pero la gente no está acostumbrada a ponerse a estirar y esas cosas. Pues es necesario porque el cuerpo y la mente están conectados. Y si tu cuerpo no está relajado, tu mente no está relajada, ¿no? Y estas cosas parece que la tecnología no las tenga en cuenta. Pues hay que tenerlas, hay que tenerlas. ¿No? ¿Tú qué opinas, María Jesús? No, totalmente de acuerdo. Es decir, porque nuestras necesidades siguen estando ahí. Digamos, el refuerzo que tienes en un momento determinado con la clase online es menor, entre comillas, es decir, ese refuerzo tan importante de ver otras personas, comunicarte con ellas, sonreír, saludarlas, encontrarte al cabo de un tiempo. Hay una serie de cosas que efectivamente no tienes y tenemos que coger y reinventarlos de alguna forma. Y ese parón que tú dices es absolutamente esencial. Es decir, una de las cosas que más nos estaba diciendo muchísimos trabajadores es yo que desconectaba antes razonablemente, lo he desaprendido. Es decir, en estos momentos mucha gente te dice, es que no sé desconectar, porque además no me respetan mis tiempos. Como todo el mundo se supone que estamos enganchados y tal, constantemente te ponen una cosa con otra y tal, y tú ya vas en esa dinámica cuando no tienes esos pequeños periodos de tiempo, que puede ser de descanso y de reflexión o las dos cosas, pero cuando realmente no las tienes terminas sufriendo las consecuencias de una forma clarísima. Y eso ha sido una de las cosas que muchas personas les ha pasado, ¿no? Es decir, el teletrabajo, si de esa falta de espacios para ellos mismos, está llegando un momento que les está produciendo unos niveles de estrés, de ansiedad, de falta de descanso, que les está pasando mucha factura. Efectivamente. Incluso, ¿sabes qué he visto yo en algún sitio que me pareció súper inteligente? Primero, el Departamento de Recursos Humanos, o como se llame, División de Personas, que se dé cuenta de que tiene que meter unas normas. Pues igual que la gente fumadora, que prefiero que no fumen, se tiene sus 5 minutos, aquí hay que forzarlo. Y quizás sea pues reuniones de 1 hora, pues reuniones de 40 a 50 minutos. Si no vamos a hacer mucho más por 10 minutos de tiempo. Estas cosas, algunas empresas canadienses que estoy viendo que lo están empezando a aplicar y me parece súper interesante. Y entonces piensan, ¿quién lo aplica? ¿El de IT? No, Recursos Humanos. Y Recursos Humanos lo baja el director de cada departamento con formaciones o lo que sea. Y realmente, o sea, en resumen a tu pregunta, porque siempre me voy por los cerros de Úbeda, no son iguales. En muchas cosas es mejor el presencial, como en estas cosas de networking. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a buscar nuestros momentos y en el online lo vamos a tener que forzar. Ahora, en otras cosas es mejor el online. En la eficiencia sabemos que sí, pero si tú me das una aula presencial también equipada con posibilidades de herramientas de votaciones, pantallas que la gente pueda chatear allí directamente para compartir con los otros alumnos sin molestar al profesor, porque realmente es un comentario de clase, que están medio atentos, pero también pueden, esto te lo compro. Entonces ya te diré que la online sí puedo ir físicamente mejor, porque la experiencia mejora mucho. Yo creo que el problema de la presencial es que hemos estado muchos años obsoletos y nos hemos quedado con las herramientas clásicas de levanto la mano y hablo.
cuando podríamos haber, y muchos colegios de GB, bueno, de niños pequeños, están metiendo papelitos, 3 colores, pues vota, amarillo, rojo o azul. ¿Por qué no lo hacemos nosotros en business? Pues quizás tenemos que hacerlo. Claro, todos estos tipos de formación chocan directamente con la idea de 8 horas o 10 horas en un centro, intentando llenar el tiempo porque mis padres trabajan, ¿no? Que es hacia lo que va encaminada la educación infantil. Fernando, no sé si quieres aportar algo en términos de cómo nos está afectando este cambio en la formación a las empresas. Sí, hombre, yo lo único, matiz, añadir, dice que al final lo que acaba pasando es que aunque tú te programes la media hora de descanso entre una reunión y la otra, lo que pasa es que en esa media hora tú tienes 200 WhatsApps con 25 conversaciones distintas, más todo el email, ¿no? Con lo cual, al final, volvemos a ese ritmo frenético. Es decir, ahora estabas hablando de que la formación se atomiza, ¿no? Pero es que las conversaciones también, ¿no? Una conversación se puede prorrogar durante 24 horas a base de micromensajes que voy encajando mientras estoy en el baño, mientras, ¿sabes? Al salir de la ducha, entre reunión y reunión, 50 más, y mientras desayuno también con el WhatsApp, ¿no? Entonces, ya ves que al final es que no desconectas, no te relajas, ¿no? Entonces, mira, precisamente cuando dices eso, va muy conectado con lo que hablábamos del omnilearning. El omnilearning también está en el nivel empresarial. Hay que buscar una plataforma que sea capaz de integrar tu vida. Es así. Ya no tendrás tú una cuenta para entrar en el no sé qué Teams, una cuenta, sino que tendrás un sitio donde tú entras y ves cómo está tu día. Ves cómo está tu día y lo vas haciendo todo. Y también conectará con tu vida formativa. Igual tienes ahí apuntado estas cosas de tus hijos también, ¿por qué no? O sea, será una aplicación integradora que tendrás tú ese entorno y ya está. Tendrás ese entorno y cuando tú conectes allí sabrás qué tienes que hacer. Sí, yo creo que es crucial la esclavitud de la conexión, ¿no? Es decir, hay personas que constantemente, efectivamente, terminas una reunión y en ese momento miras el correo, miras los WhatsApp. No, terminas una reunión y en ese momento no tienes que mirar nada. Es decir, el poder coger y desconectar en ese instante es eso. Y a muchas personas les digo, es verdad que a veces se nos ha olvidado enseñar desde pequeños a los niños a decir que no. Ellos nacen sabiéndolo decir, pero luego poquito a poco, a medida que van creciendo, vamos desaprendiendo. Entonces, hay muchas personas que piensan que si ahora mismo no estoy haciendo algo, no estoy mirando el correo, el WhatsApp, no estoy tal, es que estoy perdiendo el tiempo. Esto es la mayor barbaridad. O sea, lo que están haciendo es cargándose además negativamente, siendo menos productivos al final, incrementando el número de errores, es decir, nosotros que estudiamos y analizamos todo dentro del factor humano, hemos visto que esas personas que tienen más dificultad para desconectar son las que más errores cometen después en su trabajo. Pero errores además son unos niveles muy importantes porque de verdad que no son conscientes en ese momento. Entonces son personas que no están entendiendo su vida, no son dueños de su tiempo, no son dueños de su agenda y van siempre como contracorriente. Estas son las personas que terminarán con crisis de estrés, ansiedad, que terminarán con bajas laborales, con situaciones de separación en sus matrimonios que les terminará influyendo mucho, con problemas de convivencia en sus casas. O somos capaces de respetar y tener esos espacios que son absolutamente higiénicos, o de verdad que lo estamos viendo ahora mismo desde el punto de vista emocional, la salud mental en este momento está siendo mucho peor que lo que era hace unos meses. Vamos a hablar justo de eso, ¿vale? Me apetece que tratemos ese tema en profundidad, María Jesús, porque en toda esta vorágine de caos parece difícil no caer en estrés y ansiedad. Entonces, ¿vamos a tener que convivir con ello o tenemos que aprender a gestionarlo para no tener que convivir con ello? Fíjate que antes del COVID, a primeros de año, la Organización Mundial de la Salud ya nos dijo que en España la principal causa de baja laboral iban a ser las situaciones de estrés y ansiedad. Ya nos lo dijo antes. Tengo aquí los resultados de 24 estudios que se han hecho después del confinamiento, se han publicado finales de mayo, primeros de junio, en el que nos dicen un poco cuáles han sido los efectos psicológicos que ha tenido lugar durante la pandemia a nivel de salud mental, ¿no? Y lo que nos dice es que hay un mayor distrés psicológico, ese estrés tan negativo, que hay un aumento de los casos de ansiedad y depresión de forma exponencial, que hay un incremento también de los síntomas de estrés postraumático y no solamente el personal sanitario, personas que han estado como muy en primera línea. La gente piensa, si no lo vivo yo directamente no voy a tener estrés postraumático. Este es un gran error.
Hay un aumento muy significativo de los casos de insomnio, yo te diría que este es el más generalizado que estamos viendo, irritabilidad y bajo estado de ánimo. Y finalmente se han incrementado las emociones de miedo, nerviosismo, tristeza y culpa. Esto es la situación que tenemos en este momento a partir de ahí. Dices, bueno, y en este instante quizá podemos dar paso un poquito a nuestros participantes, Ezequiel. Podríamos preguntarle un poquito a las personas que nos están escuchando en este momento qué es lo que generan, qué es lo que piensan ellos que generan a partir de ahora los principales niveles de ansiedad. Podemos ponerles la encuesta, ¿no? Es decir, lanzamos la encuesta. Eso es, en este momento, ¿qué es lo que piensas que te va a generar más ansiedad o preocupación, ¿no? Es decir, la situación actual de teletrabajo, esa situación que ha venido para quedarse, pero que a muchas personas les ha arrollado directamente, la incertidumbre sobre el futuro laboral, que parece que no depende tanto directamente de nosotros, ¿no? Como esos cambios drásticos que nos pueden atropellar en los próximos meses, es decir, los cambios evidentemente se van a producir, no sabemos por dónde vendrán, y hay muchas personas que están en este momento en una situación de tensión permanente. O el entorno de crisis económica en el que ya estamos inmersos y que cada vez que nos dan, digamos, nuevos datos y tal, los datos lo único que hacen es empeorar las previsiones anteriores, ¿no? Entonces, claro, hay muchas personas que en este momento dicen, pero ¿cómo no voy a estar con ansiedad? ¿O cómo no voy a estar con preocupación? Es que no tengo algo bueno, no tengo una sola noticia buena, que no es cierto en este sentido. Pero que es verdad que muchas personas la sensación que pueden tener es no controlo mi presente, mucho menos mi futuro. Y recordemos que efectivamente esas situaciones de incertidumbre, esos miedos son los que más nos pueden disparar los niveles de ansiedad. Fijaros, decimos que la gente está teniendo dificultades para dormir. Bien, y está teniendo dificultades para dormir clarísimamente porque no desconectan su sistema nervioso autónomo. ¿Y eso por qué? Es por altos niveles de ansiedad. Es decir, están como en situación de alerta permanente y esto es un mecanismo, ¿no? Es decir, si yo descanso poco físicamente por la noche, no bajo los niveles de ansiedad a cero, me despierto ya con un nivel de ansiedad alto y soy mucho más vulnerable emocionalmente. No sé si podemos tener ya más o menos los resultados, Ezequiel. Sí, compartimos los resultados. Fíjate, en los resultados dice, tú fíjate que la gente ya lo del teletrabajo parece que ya lo tienen como asumido y dice, bueno, esto ya no nos tiene que causar tanto, pero el entorno de crisis económica en el que estamos envueltos, es decir, la gente, ¿qué es lo que siente? A ver, hay algo que nos supera, va a haber una serie de cambios, va a haber una serie de incertidumbre que no depende de nosotros y esto es lo que le genera más ansiedad. Sin embargo, yo a muchísimas personas lo que les digo es bueno, que el COVID es verdad que ha venido y está influyendo de una forma muy especial, digamos, está creando mucha vulnerabilidad en los trabajadores, en las circunstancias que se han ido produciendo, pero también es cierto que hay cosas muy positivas. Es decir, y cosas positivas no solamente que la gente dice, tenemos más resiliencia, no. Cosas positivas en que hemos tenido un espacio y un tiempo que nos ha enseñado a conocer más nuestras emociones. Hay gente que ahora identifica muchísimo mejor lo que siente, igual que identifica mucho mejor lo que sienten los que están alrededor. Es decir, ha sido un periodo donde has tenido que cambiar todas tus vivencias, incluso hasta tu convivencia. Y eso te ha dado nuevos recursos. Es verdad que muchas personas lo que ha hecho es, esa nueva realidad les ha asustado mucho, pero a otras personas también es verdad que les ha dicho, bueno, pues aquí tenemos que coger y ver cómo reaccionamos. ¿Qué ha notado la gente? El apoyo de su familia cuando han estado confinados, el apoyo de sus compañeros de trabajo, que constantemente se mandaban mensajes de WhatsApp, de tal, no sé qué, y la gente cuando le dices qué es lo que más has echado en falta, ha sido precisamente esa interrelación real con las otras personas que significa más ese apoyo emocional, ¿no? Con lo cual dices, ¿cuál es lo que tenemos en la situación actual? A ver, yo creo que tenemos muy claro que tenemos que saber que evidentemente las condiciones laborales nos influyen en nuestros estados emocionales, esto es una realidad. Nosotros hemos hecho un estudio con más de 15.000 casos donde hemos visto que el 40%, ojo, 40% de los casos de estrés y ansiedad que tiene la gente tienen su origen en problemas de trabajo, que 1 de cada 4 separaciones de pareja tiene su origen en temas de trabajo, que el 70% en los adultos de las adicciones tienen su origen en el trabajo, es decir, que estos son problemas realmente muy importantes. Y dentro del trabajo la gente te dice, ¿qué es lo que lleva peor? Pues mirad, hay una cierta diferencia entre hombres y mujeres. Los hombres hemos visto que lo que llevan peor es lo que ellos sienten como el exceso de presión, de demanda de objetivos encima de su cabeza, y las mujeres lo que llevamos peor es
la falta de liderazgo emocional y el sentimiento de no sentirnos suficientemente valoradas de alguna forma. Bueno, es una circunstancia que la tenemos ahí, de la cual podemos sin duda aprender muchísimo y que nos podemos preparar sabiendo que habrá cosas que no controlemos, pero hay una cosa que sí que hemos enseñado, que constantemente estamos enseñando desde la psicología, es podemos trabajar nuestra mente. Podemos, a través de nuestra mente, hacer que esa realidad que realmente nos viene, la empleemos bien. Es decir, en los momentos de dificultad necesitamos sacar lo mejor de nosotros mismos. Esto, afortunadamente, lo podemos conseguir. Esto se puede entrenar y además no tardas tanto. Es decir, las personas rápidamente empiezan a ver los resultados. Quizá esta sería la gran noticia. Háblanos, María Jesús, un poco de algunos consejos. Entiendo que es un tema complejo, pero algunos consejos, algunas primeras acciones para empezar a caminar hacia ese control de daños ante esta situación. Tú fíjate que yo decía que el trabajo puede ser salud o enfermedad y que eso va a depender de la valentía o de la miopía de las organizaciones, ¿no? que sean capaces de apostar no solamente por la gestión, sino también por las personas. ¿Cuáles serían algunos tips? Yo te diría, una organización saludable es la que va a promover la flexibilidad. Es decir, la flexibilidad, la felicidad de las personas como algo no tangencial, sino realmente un objetivo clave, el liderazgo emocional, la diversidad de género y de cultura, la valoración y el desarrollo de las personas que forman parte de la organización. Es decir, las organizaciones que van a triunfar van a ser las que son capaces de escuchar, las que le van a dar el tiempo que necesitan a las personas, las que van a ser capaces de generar, digamos, una participación muy colectiva, muy auténtica, donde cada persona sienta que es importante realmente para su empresa y para su organización, y donde se preocupen de la salud de sus trabajadores a 3 niveles. Salud, evidentemente física, salud emocional, clarísimo, y salud relacional. Es decir, en las nuevas circunstancias, donde a veces teletrabajaremos, otras veces estaremos presencialmente, si no cuidamos esa salud a nivel de relaciones, las nuevas que se pueden establecer, las viejas entonces, pueden ser las principales dificultades. Cuando hemos mirado a los trabajadores qué es lo que les siguen pidiendo ahora mismo a las organizaciones, te siguen diciendo lo mismo. Claridad de funciones y liderazgo cercano y empático, claramente. Bien, si le pedimos un poco y al empresario, a los directivos, qué es lo que le piden a los trabajadores, pues casi siempre te dicen que sean capaces un poco de automotivarse, entre comillas, que tengan una buena capacidad de reacción ante la dificultad. Y tú dices, bueno, eso está muy bien, pero también se puede favorecer. ¿Cómo lo puedes favorecer? Con esa participación. Es decir, tenemos que terminar con los silos, tenemos que terminar con los rumores en las organizaciones, tenemos que mejorar los procesos de comunicación, pero la comunicación, por favor, no solamente escrita, tenemos que acordarnos de que las emociones no viajan por la red, la gente necesita que le escuches, que le mires a la cara, que cojas y le digas, le tengas en cuenta cómo es a nivel personal. Cuando tú tienes esas personas que dicen, ¿qué tal la familia? Y va de rápido, de tal, sabes que es como una pose, eso no es real y eso no termina llegando. Y las cosas que no llegan no causan impacto y lo que no causan impacto no generan realmente motivación. Entonces yo te diría más autonomía, más apoyo y más preocupación por los temas esenciales del bienestar de las personas, implicación de toda la organización desde el CEO hasta la última persona, apoyo a los supervisores que van a ser los que siempre están ahí en una situación difícil, apoyo a los mandos intermedios que tienen un 10% más de peligrosidad en su puesto de trabajo que la gente normal y desde luego facilitar la formación de los empleados en las nuevas competencias que la nueva situación nos va a pedir, que sin duda están ahí. Básicamente serían esas. Perdonad, Blanca y Fernando, que no os dé la palabra en este caso, pero tenemos una serie de preguntas del público que son muy interesantes y me gustaría que pudiésemos abordar. Antes de entrar en ello, María Jesús, comentabas una serie de elementos que tienen una dependencia enorme al liderazgo en la compañía. ¿Cómo cambia este modelo de líder? ¿Cómo tiene que ser ese modelo de liderazgo para poder atender todas esas necesidades que comentas que no son habituales? Tiene que ser un líder muy diferente. Por supuesto que tiene que ser un líder muy emocional y muy cercano,
que evidentemente, oye, de alguna forma estés predicando constantemente con el ejemplo, pero que seas capaz de reaccionar en los momentos más difíciles con rapidez, con ecuanimidad, que seas capaz de generar ese sentimiento de justicia un poquito entre la gente, por eso decíamos el tema de escucha, que tenga una gran gestión del tiempo. El líder del futuro va a necesitar dedicar mucho más tiempo a su gente y escucharles y atender realmente. Y yo te diría que necesitaría sobre todo las 4 grandes Cs, que para nosotros desde la psicología son la comunicación, es decir, tener una comunicación muy transparente y cercana, la confianza, generar confianza en sus trabajadores, ¿a través de qué? De otra C, de la coherencia entre lo que digo y lo que realmente hago, y que se vira finalmente en una última C, que es el compromiso. Cuando comunicas bien, cuando generas confianza, cuando realmente estás siendo coherente y cuando la gente te ve comprometido con la organización, ellos lo van a hacer también. Muchas gracias, María Jesús. Mirad, vamos a pasar a preguntas de los invitados, los espectadores. Tenemos varias muy interesantes. Vamos a empezar, si os parece, os leo la pregunta, se la lanzo a uno de vosotros 3 y si cualquiera de los otros 2 quiere apuntar algo, lo apunta, ¿vale? Empezamos con, las voy a leer un poco por orden de llegada. Empezamos por Mario Puig, que nos preguntaba, ¿tienen los ¿Está CIOs? Mario? ¿Está Mario? ¿Nos está escuchando Está Mario. Bueno, Mario, un beso enorme, gran amigo. Mario Puig nos pregunta, para Fernando, ¿tienen los CIOs todas las capacidades para escoger tecnología? Y a coalición de esto, ¿qué rol tienen las consultoras en todo esto? Entiendo que Fernando, estarás deseoso de responder a esto. Bueno, tengo media hora, ¿no? Tienes 30 segundos. Bueno, yo creo que hay un problema de la dirección de las compañías y además conecta muy bien con el tema del liderazgo que decía María Jesús, ¿no? Falta una visión de cómo va a ser el futuro del trabajo en las organizaciones. Sin esa visión es muy difícil tomar decisiones tecnológicas y ni de ningún tipo. Si tú no sabes qué tipo de liderazgo quieres tener en el futuro, no va a ser muy difícil que contrates los profesionales adecuados ni que les des la formación adecuada. Si tú no tienes una visión clara de cuál va a ser el papel de la tecnología en el futuro, es muy difícil que tomes las decisiones adecuadas ahora, ¿no? De cuáles son las tecnologías que tienes que adoptar, ¿no? Entonces, parte de que las compañías van como a rastras de los acontecimientos, ¿no? Volviendo al liderazgo del que hablaba María Jesús, ¿no? Cuando vas a rastras de los acontecimientos, tú vas tomando decisiones sobre la marcha sin una visión clara. Es muy difícil dar coherencia a esa toma de decisiones. Y cuando no tienes claro dónde vas, viene cualquier empresa tecnológica a explicarte qué es lo que tú tienes que comprar. Raramente te va a dar una visión de futuro, claro, te lo va a dar muy parcial y tú vas a ceder pues porque la empresa de al lado está utilizando tal plataforma o están utilizando tal otra tecnología, ¿no? Entonces, entramos en una dinámica de ir comprando tecnología sin una visión clara del papel que tiene que tener en el mejor funcionamiento de la organización y siempre hay de fondo un problema de falta de visión de cuál es el papel tecnológico en las organizaciones. Y al final esa tecnología ha de estar al servicio de las personas, ¿no? La comunicación es el eje fundamental que vertebra cualquier organización, ¿vale? Y ya no solamente un tema de las habilidades interpersonales de las personas para comunicarse de manera efectiva, es un tema de los 400 canales por los cuales nos estamos comunicando y que dispersan nuestra comunicación. Es que llega un momento que no sabes ni con quién has hablado qué, ni en qué canal lo has hablado, ¿no? Ni tan siquiera si esa conversación y todo el entorno, documentación, información que se maneja en esa conversación está registrada en algún sitio. No tienes trazabilidad, ¿no? Entonces, ahí se pierden muchas energías, porque al final hablas con una persona y has tenido tantas conversaciones que las cosas es que no las retienes tampoco. No pones foco, ¿no? Y tiene mucho sentido lo que decía María Jesús antes, ¿no? De la cantidad de errores que tienen las personas que están continuamente atentos a esos medios digitales y a los 40 canales de comunicación, ¿no? Yo no sé si nos vamos a poder ahorrar todos esos canales de comunicación, pero lo que tengo claro es que se pueden orquestar y organizar de manera mucho mejor, de forma que eso no acabe afectando a nuestra cabecita y acabe comportando personas estresadas y además con unos niveles de
dificultades para concentrarse y, por lo tanto, para hacer bien su trabajo sin cometer errores. Totalmente. Os leo otra pregunta de Luis Miguel Larios, que comenta, se habla de legislar el trabajo online. Ahora mismo trabajamos con una legislación no ideada para el trabajo online y la aplicamos. ¿Qué consejos le daríamos al legislador en este sentido? No sé si quieres empezar, Blanca, y pasamos a María Jesús con el mismo tema, porque entiendo que los tres podéis aportar algo interesante en este caso. Bueno, ya se está haciendo. En Francia tienen una norma, ¿no? Una ley que dice que no puedes mandar mails después del horario laboral. Eso es. Y luego en Alemania también están haciendo medidas, ¿no? Entonces, quizás ahora las medidas tienen que estar. Lo que pasa es que ahora estamos como haciendo prueba y error, a ver hasta qué punto podemos hacerlo, ¿no? Pero, de nuevo, las medidas están bien, pero esto es poner puertas al campo. El que quiera mandarlo lo mandará, el que quiera leerlo lo leerá. Entonces, es un tema de educación de base. Yo me voy más con María Jesús esto tiene que ser educación. Igual que he visto muchos comentarios de las reuniones, ¿no? La reunionitis. Ahí, esto yo creo que es un tema para otro día. Esto hay que educarlo. Habría que hacer un curso desde muy abajo o cuando empiezas a trabajar y concienciar a la gente de que respeto al tiempo de los demás, hay que hacer las reuniones que tienes que hacer y minimizar. Y lo mismo con estas normas. Es un tema de educación. Es un tema de educación de base más que de intentar legislar, porque eso lo veo complicado, y más en España, que tenemos una cultura, digamos, muy flexible. Que somos muy anárquicos en este aspecto. Sí. Pero efectivamente, yo coincido por completo con Blanca. Es decir, este es un tema de educación y de promulgación de ese respeto, ¿no? Respeto a lo que tiene que ser la vida personal. Tú fíjate, ahora lo vemos muy claro con esta situación que tenemos de teletrabajo. Pero a mí siempre me ha llamado la atención que tú llamas a un trabajo, preguntas por alguien y te dice, está de vacaciones, pero no se preocupe que se lo paso. Y tú dices, pero ¿cómo me lo va a pasar? Si me está diciendo que está de vacaciones. Bueno, cuando estamos conectados, a la gente le parece muy normal que en cualquier momento de tu vida te pueda interrumpir. De verdad que es formación, es educación y es sensibilización. Y cuando lo haces, y nosotros, por ejemplo, esto lo hemos hecho ya en empresas, la gente reacciona muy bien. Por supuesto que tienes que empezar desde arriba, ¿eh? Es decir, el propio comité de dirección tiene que ser el primero, pero también un poquito a esos otros que tienes por ahí debajo, que son de los que les gusta mandar cosas a las 3 y a las 4 de la mañana para que la gente vean que están muy preocupados en el trabajo y tal, ¿no? Y que a veces pueden ser un poquito frikis. Pero cuando lo haces, la gente reacciona bien porque es aplicar el sentido común. Y añadimos, Fernando, entiendo, la dificultad de tener que compaginar la atención a urgencias, que a veces van a surgir y que todos queremos atender, con que el día a día sean urgencias, ¿no? Sí, normalmente el exceso de urgencias deriva de una total falta de planificación, ¿no? Cuando has trabajado con unas cuantas compañías excelentes, después siempre hay que rascar, ¿no? Pero te das cuenta que son compañías en las que se toman las decisiones mucho antes de que sea necesario tomarlas, ¿no? Entonces, esas son las compañías que verdaderamente lideran, ¿no? El resto son compañías que van más a rasta, reaccionan frente a las circunstancias, ¿no? En esas compañías son las que tienen un permanente sentido de urgencia. Antes me preguntabas por la tecnología. Con la tecnología es un poco lo mismo, ¿no? Las compañías que sean capaces de anticipar el futuro estarán tomando las decisiones tecnológicas hoy adecuadas para convertir la tecnología en una ventaja competitiva, ¿no? Las que adopten esas tecnologías que han supuesto una ventaja para algunas hoy en día, las adopten dentro de 10, 15 o 20 años, serán compañías que habrán reaccionado ante la presión que el líder les ha sometido por ser capaz de tomar las decisiones con suficiente anticipación, ¿no? Entonces, una compañía líder, normalmente las cosas van a otro ritmo, vas con un nivel de tranquilidad. O sea, que compañías líderes, pues calcula una por sector, el resto van con la lengua afuera corriendo detrás, ¿no? Eso acaba A veces, los trabajadores, ¿no? A veces, ¿hasta qué punto soy una compañía líder o soy una compañía que ha tenido suerte tomando una decisión en un momento con poca información? Sobre esto nos pregunta Jordi Romero, que señala un comentario que decía antes Blanca, reinventarnos cada 3 años. Comenta Jordi, bueno, en un sector muy tradicional ¿es posible o corremos el riesgo de estar cambiando, siguiendo modas? A lo mejor necesito ese cambio porque mi estrategia no estaba bien definida desde el principio. O sea, se señala este riesgo de
reinventarnos por reinventarnos, ¿no? Algo parecido a lo que decíamos de la tecnología, de que sea un medio y no un fin. Blanca, ¿cómo lo ves? Bueno, yo veo que tiene que ser un sentido común. Vamos, no tiene que haber una moda de reinventarnos por reinventarnos, ni usar una herramienta porque todo el mundo la usa. Hay que ver si a ti te aplica o no y cómo te va el negocio. ¿Te va bien el negocio? Porque igual tú aportas algo que no aporta al resto o que no es capaz de entrar en ello. Ahora, no está mal ir mirando cómo va el mercado. Gente que hacía lo mismo que tú, que resulta que ahora hace otras cosas. Mira Amazon, ¿no? ¿Qué decía que Amazon, que vendía libros hace unos años, iba a ser ahora, tenía que haber invertido en aquel momento? O sea, no hay que cambiar por cambiar, pero sí que hay que mirar. Sí que hay que mirar qué está pasando a tu alrededor y hacia dónde va el mundo, porque es tan brutal el impacto que tiene la tecnología, la inteligencia artificial en el mundo, que realmente, me parece difícil que en un sector, no sé cuál sector es el suyo, pero puede haber sectores que realmente lo que aporten sea un valor especial y en el cual no tenga que evolucionar, pero siempre hay que mirar fuera. Yo siempre estaría mirando qué está pasando y por qué a mí me sigue funcionando. Esto no es reinventarse, esto es simplemente ir revisándose constantemente, cada cierto tiempo. Es muy sano ir viendo cómo está, en general, en tu trabajo, en tu vida personal. Oye, ¿qué pasa? Porque estoy estresada, ¿no? O sea, profundizar un poquito esos momentos de reflexión de qué está pasando ahora, ¿no? Sí, yo creo que hay que estar abiertos al aprendizaje, ¿no? Tener esa actitud de flexibilidad permanente y no tener miedo, ¿no? Es decir, una persona con confianza es una persona que no le importa reinventarse, que pone en marcha siempre nuevos proyectos o nuevos objetivos, y lo importante en este aspecto no es que te equivoques. Lo que es trascendente es que no sepas reaccionar. Yo a la gente siempre le digo, todo el mundo tiene derecho a poner un poquito sus ideas en marcha, pero eso sí, me tienes que poner inmediatamente unas supervisiones, ¿no? Vale, al día siguiente vas a mirar esto cómo va, a los 2 días, cuáles son las señales de alarma, qué es lo que te haría reaccionar. De hecho, sabemos que grandes aprendizajes a veces han sido de proyectos fallidos que luego, sin embargo, han tenido grandes aprendizajes que han encerrado, ¿no? Esos posibles errores que tenías. Pero si estamos cerrados pensando que en nuestro ámbito y tal realmente hay poca novedad, lo que decía Blanca, estaba pensando en ámbitos como muy diferentes y no veo ninguno donde no tengas que estar constantemente con ese reaprendizaje. Supongo que digamos, la inseguridad viene de que, por tanto, huir de esta afirmación de es que siempre se ha hecho así, podemos acabar cayendo en si siempre se ha hecho así está mal. La nueva forma de hacerlo es esto, ¿no? Quizá es ese sentido común que comentas, Blanca, que, bueno, vamos a frenar, no vamos a irnos de un extremo a otro, ¿no? Yo creo que es un tema de curiosidad, es como dice María Jesús, es un tema de curiosidad constante y tener la mente abierta. A mí me gusta mucho una frase que creo que es de Einstein, que dice, la mente es como un paracaídas, si no lo abres no sirve para nada. Eso es. Sí, totalmente. Vamos a hacer una última pregunta y cerramos, que son las 6. He ido marcando como respondidas las preguntas que habéis hecho y que hemos ido comentando a lo largo de la sesión, ¿vale? Que nadie piense que es que no queremos contestarle, son cosas que hemos ido comentando. Manuel Marín dice, para María Jesús, ¿cómo afecta el estilo de liderazgo al hecho de que de repente los miembros de mi equipo estén en remoto, separados y poco más puedo hacer que coordinarlos muchas veces? No, tú fíjate, aunque tengas la gente en remoto y tal, puedes hacer mucho más que coordinarlos. Puedes estar perfectamente atento constantemente en cómo está cada uno y les puedes motivar y les puedes incentivar y les puedes entusiasmar y les puedes generar nuevas ideas. Es decir, nosotros, por ejemplo, en mi equipo, que en este momento somos aproximadamente unas 100 personas, durante toda esta fase de confinamiento hemos tenido bastantes reuniones para saber cómo estaba cada persona y por dónde íbamos cada uno y escuchar un poco cuáles eran las nuevas aportaciones. Entonces, ahora precisamente te necesitan mucho más. Es decir, hay mucha gente que lo que te dice es, yo me he encontrado muy solo o muy sola durante este tiempo. Me decían lo que tenía que hacer y se suponía que yo ya tenía que averiguar exactamente cómo era, lo que querían, lo que esperaban, en qué términos, en qué condiciones. De verdad, es decir, es un gran momento porque la gente además emocionalmente a veces está vulnerable, especialmente cuando tiene miedo. Es un gran momento para mostrar esa cercanía, ese contacto, esa empatía, esa conexión que produce finalmente esa motivación. No nos olvidemos, la gente necesita, la faceta humana la necesita constantemente. Me gusta mucho la idea de que es un gran momento para ser un gran líder. Sí. ¿No? Es un momento difícil, es un momento perfecto para brillar como líder.
Y Me gusta mucho. es un momento perfecto para saber los que no son líderes y los que difícilmente los van a ser también. Totalmente. Os pido que hagáis en un minutito cada uno un cierre con lo que consideréis que es la clave de vuestra visión respecto a esta nueva era de la gestión. ¿Empezamos con Fernando? Bueno, yo lo que diría que lo que nos enseñan las circunstancias es que tenemos que tener un punto de enfoque en la lejanía claro, ¿no? Y el liderazgo sin una visión de hacia dónde queremos ir es muy difícil. Yo me encontraba al comienzo de la crisis, pues, todo un equipo grande por toda España y te miran a ti esperando que les des una respuesta a una solución y tú estás en una situación de incertidumbre como el resto de los mortales. Es que no sabes si va a haber desconfinamiento, si vamos a salir de esto, qué es lo que va a pasar, ¿no? Cuando te sientes en una situación así sin capacidad de realmente transmitir esa visión, el liderazgo se te complica enormemente por muchas habilidades que tengas, ¿no? Entonces yo creo que en el ámbito de lo que estamos hablando, yo creo que hay que hacer, los directivos tienen que hacer un esfuerzo muy importante en pensar y reflexionar sobre cómo va a ser el futuro y empezar a prepararse para ello ya. ¿Blanca? Mira, yo te voy a dejar cinco palabras y un ejemplo, que a mí me gusta siempre que se apliquen las cosas. Simplificar. Hay que simplificar, hay que ver la grasa que nos sobra y si tenemos muchos proyectos, a ver cuáles se nos caen del plato, con toda la calma, lo que decía María Jesús, hay que decir que no, pues hay que decir que no, si es que no pasa nada, hay que hacer las cosas bien y con tranquilidad, ¿no? Y hablando de tranquilidad, mucha gente dice plan de carrera, ¿no? Esto de que te van a despedir y tal. Plan de vida, plan de vida. Hay que integrar la formación en nuestra vida, hay que integrar el trabajo en nuestra vida. Pues hagamos un plan de vida, que sea equilibrado, balance, ¿vale? Lo de abrir la mente, como os comentado, ¿no? Tengamos curiosidad por las cosas y nos irá bien, nos irá bien. Y lo otro, el presencialismo que tenemos en España, ¿no? Confiemos en la gente. Lo que decía, esto me lo ha apuntado María Jesús de tú. Transparencia y confianza. Es que ahora estamos en un entorno que pide eso. Entonces, para poder confiar en tu gente, tendrás que ser transparente y tendrás que tener esta coherencia, esta comunicación. Y entonces podrás confiar. Entonces, va a ser un tú, hay que hacerlo, ¿vale? Entonces, yo creo que con esto vamos a ir geniales. María Jesús. Pues yo diría cercanía, es el momento donde la gente más nos necesita. Empatía, es decir, vamos a ponernos solamente en el lugar de otros. Veía en uno de los chats asertividad. Es decir, digamos las cosas claras de la forma correcta en el momento oportuno, de tal manera que en lugar de producir que la gente se desmotive, sea todo lo contrario. Las organizaciones que realmente van a mejorar su productividad, van a reducir su absentismo, van a disminuir el número de errores, van a ser las que se preocupen de las personas y básicamente se preocupen de la felicidad de sus trabajadores. Nada es más motivante, nada produce mayor bienestar, mayor satisfacción que esa propia felicidad. Y el medio en el que nos encontremos a veces podrá ser mejor o peor, pero no es obstáculo para conseguirlo. Os voy a terminar con un tuit, que yo soy muy aficionada a Twitter, con una reflexión que hice durante estos momentos de pandemia. Yo decía, una enfermedad física nos pone frente a nuestras limitaciones. Una enfermedad mental nos debilita y nos produce vulnerabilidad. Tu mejor defensa son buenos hábitos de vida. Tu mejor actitud es cargar tus emociones de positividad y de ilusiones. Llénate de esperanza, llénate de afecto, llénate de salud. Muchísimas gracias, María Jesús. Me parece un cierre brillante por parte de los tres, creo que a la altura de esta fantástica sesión. Os tengo que agradecer, Fernando, Blanca y María Jesús, que hayáis sacado un hueco para compartirlo con nosotros. Os tengo que decir también que para mí ha sido un honor compartir esto con vosotros, así que muchísimas gracias. Lo cierto es que esta velocidad de la que hemos hablado nos arrastra a todos y nos hace caminar, si no correr, un poco a contrapié, ¿no? Y nos lleva al límite. Y podemos seguir funcionando con la lengua fuera y ver hasta dónde somos capaces de llegar antes de caer extenuados, o podemos obligarnos a parar, no mucho, pero parar, mirar qué debemos cambiar, cambiarlo y retomar así una marcha exigente, pero factible. Una marcha que en definitiva sea sostenible en el tiempo. En este sentido, como ya sabéis, el equipo de Improba está a vuestra absoluta disposición, no para daros soluciones de libros, sino para trabajar con vosotros y seguir construyendo
con vosotros. Podéis contactar con nosotros a través de email, web, redes sociales o cualquiera de nuestros teléfonos. Muchísimas gracias a todos por asistir y nos vemos en la próxima Clave de Café. Muchas Gracias. gracias. Un abrazo. Un placer. Hasta luego. Hasta luego.